Gracias a Dios por ello. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Hoy tenemos un tema, obviamente toda palabra de Dios es inspirada por Él y por tanto importante. Pero también en el tema que estamos tratando acerca del reinado de David, que es la segundo libro de Samuel, es un punto importante este capítulo que vamos a leer. Es como se dice un parteaguas en el cual hay un cambio radical en cómo las cosas venían haciéndose y cómo se harán a partir de allí. Vamos por favor a 2 de Samuel. Estamos en este panorama del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 11 va a ser el pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Pero quisiera, por favor, que notes conmigo, a manera de introducción, capítulo 8 de 2 de Samuel, verso 15. 2 de Samuel 8, 15. Muy bien. Vamos a leer, por favor, todos juntos este versículo 8:15 de 2 de Samuel. Dice la Escritura: David reinó sobre todo Israel. Muy bien, dije todos juntos, me refería no solo a mi alma y mi cuerpo, sino también a todos ustedes, hermanos. 2 de Samuel 8:15. ¿Ya lo tienen? Tal vez no esperé que lo tuvieran. ¿Sí? Ok, sin temor, lean fuerte. ¿Qué dice? David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. ¿Cuántos años gobernó David? Recuerdas que de manera previa nos anuncia la Escritura que él gobernó 40 años. ¿Cuántos gobernó Saúl? 40 años. ¿Cuántos gobernó Salomón? 40 años también. Ahora, todo primero de Samuel nos habla del reinado de Samuel, obviamente. Vemos en el reinado de Samuel cómo él comienza bien, en un sentido, pero muy pronto, no nos dice en qué año de su reinado, pero muy pronto Saúl comienza a dar pasos equivocados y entonces todo su reino se comienza a ver en una decadencia hasta el día en que él se quita la vida en esa batalla que veíamos en el último capítulo de 1 de Samuel. Ahora, 2 de Samuel, llegamos a esta parte acá, tampoco nos dice qué edad o cuántos años llevaba gobernando David. Ahora, este varón que dice la Escritura, elegido por Dios y un varón conforme al corazón de Dios. Y dice el verso 15 que leímos, que él reinó sobre todo Israel y nota, administraba, es decir, su servicio para con su pueblo se caracterizaba por justicia y derecho a todo su pueblo. Era en una palabra esplendor lo que podemos ver en el reinado de David. Si recuerdas previamente, Dios ya le había dado paz de todos sus enemigos. Él estaba derrotando a los que poseían ciudades cercanas que estaban siendo desalojados, literalmente. Había hecho pacto con muchos reyes, de ahí que tenía muchas esposas también. Y en fin, él estaba en prosperidad en su reino. Al ver esta porción, hermanos, este versículo, diríamos, bueno, gracias a Dios, por fin, después de Saúl, un rey que hace bien las cosas y Dios bendice al pueblo. Sin embargo, a partir del capítulo 11 al capítulo 24, vemos la decadencia espiritual de la vida de este rey elegido por Dios. Y no solamente su decadencia espiritual, sino también es una narrativa de todas las situaciones tan aflictivas que él vivió por causa de su caída espiritual. A partir del 11 al 24, ahora, ¿sabes una cosa? Si tú comparas la vida de David con la vida de Saúl, hay que decirlo así, no hay a quién irle. No lo hay. De hecho, David cometió pecados mucho más terribles que los que Saúl cometió. Sin embargo, solamente porque Dios es fiel a su pacto, ¿recuerdas el tema pasado? Que le dijo, yo voy a establecer tu casa para siempre y mi amor no se va a apartar de ti. Por la gracia del Señor fue que David permaneció y Dios no lo abandonó. Fue por esa razón que Dios no le quitó el espíritu a David, como se lo quitó a Saúl, ¿recuerdas? Solamente por el pacto que Dios había hecho. Ahora, ¿Dios se apresuró a hacer el pacto en un capítulo anterior? Si hubiera esperado a ver lo que hacía. No, Dios conocía todo el andar, todo lo que iba a suceder, pero Dios había determinado amar
a este pecador y prometerle que a través de él su reino permanecería porque es el ascendente, si es así, o el ancestro del Señor Jesucristo. El punto es que al ver 2 de Samuel a partir del 9 al 24, volvemos a ver una resbaladilla decadente en la vida de David. Y todo comienza con el capítulo 11. Toda esta decadencia comienza con el capítulo 11 de 2 de Samuel. Nota por favor lo que dice. Estoy pensando y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a leer todo el 11 de manera corridita. Va a quedar la historia en tu cabeza y en la mía. Y entonces vamos a ir mencionando los textos importantes que vamos a resaltar. Pero nota por favor 2 de Samuel. En este capítulo, el escritor nos quiere hablar, y este es mi tema, de cómo se ve la caída de un creyente. La caída de un creyente. Porque sin duda David era un creyente. Nota por favor capítulo 11, verso 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, ese era su general, y con él a sus siervos, al ejército y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita? Y David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el hitita. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿no has venido ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, y esto no lo mencionaré, por eso lo menciono ahora. Nota cómo habla un hombre piadoso. Piadoso también con David. Como David, quiero decir, porque creía en el Señor, pero nota cómo actúa un hombre piadoso. Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. ¿Recuerdas que el arca ahí fue puesto en tiendas? El Israel, ¿por qué en tiendas? Bueno, se refiere a la mayoría de la nación, pero también al ejército que estaba en la guerra y estaba bajo tiendas. Dice: están en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? ¡Qué lealtad! Por su vida, le dice a David, y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron. Murió también Urías el hitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear?
¿No sabían que que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás: también tu siervo Urías elitita ha muerto. Partió el mensajero, pues, y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Urías elitita ha muerto. Cuando oye eso David, entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa, y ella fue su mujer, y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Ahí está la historia, la narración. El inicio, bueno, sería demasiado decir el inicio, porque hay varias cosas previas según lo que vamos a aprender hoy. Pero el pasaje que marca la decadencia y el declive de la vida y servicio de David como rey. Ahora, mencionando esto, hermanos, suele pasar que como cristianos pensamos en personajes de la Biblia, David, Moisés, pero no olvides que eran pecadores. No olvides que la estrella de la Biblia es Dios, que el santo es Dios, que el perfecto es Dios, y que Él, al narrar historias como estas, nos muestra precisamente eso: cómo Dios es misericordioso, cómo Dios ama, cómo Dios actúa y cómo el hombre actúa, a pesar de todas las bendiciones. Ahora, en este pasaje entonces estudiaremos la caída de un creyente, y tengo 3 apartados principales que quiero que podamos estudiar. ¿Cómo se ve y cómo sucede la caída de un creyente? En primer lugar, hay deseos no gobernados. Deseos no gobernados. Segundo de Samuel 11. Notamos en los primeros versículos que dice que en la primavera, cuando los reyes salían a las batallas. Ahora, esto no quiere decir que era un deporte. No quiere decir que ya se acercó la primavera, vamos todos felizmente a pelear batallas. No, sino que la guerra en invierno era cruda. Muchos ejércitos han fallado por hacer guerra en invierno, y entonces todo sale mal. Entonces la primavera era el tiempo preciso, el tiempo correcto para que David siguiera extendiendo su reino y comenzara a retomar, por decirlo de alguna forma, todas las ciudades que le pertenecían a Israel y que estaban habitadas por naciones que no eran los israelitas. ¿Cuándo lo hizo? En el tiempo sabio, en primavera. Hay que salir cuando todos los elementos se acomodan para una buena guerra, para poder pelear sin desventajas, ¿no? Sabiendo también que muchas de estas ciudades estaban en lugares inhóspitos, difíciles de llegar. Si llegabas en invierno era peor, ¿no? Entonces, era el tiempo de la guerra, cuando se sale a pelear para que siga creciendo el reino. Sin embargo, David envía a Joab, su general. Él se queda en el palacio, y los que están peleando son los israelitas contra los amonitas, y David se queda en Jerusalén. Un día, no nos dice cuándo, pero al atardecer, David se levanta de su cama al atardecer. ¿Qué estaba haciendo? Nada. Literalmente, nada. Se levanta, va para el terrado, ve a una mujer, la ve hermosa, bañándose. El palacio, hermanos, de Israel, el palacio de David, en Jerusalén, obviamente era la construcción más grande, más alta, pero alrededor estaban casas. ¿Y quiénes habitaban en ellas? No tengo el tiempo para irlo a ver, pero desde que David comenzó a vencer y a triunfar, dice que él les dijo a sus más valientes que él les iba a dar casas cercanas a su palacio, porque eran los de su más grande confianza. Y uno de esos, de los valientes, era Urías. Mencionado como uno de los valientes de David, Urías.
y él le había dado un lugar cercano. Por eso sale al terrado y puede ver hacia la casa de Urías. Y su mujer se estaba bañando. Bien, lo que quiero que veamos en todo esto, en primer lugar, como dije, la caída de un creyente, lo primero es que hay deseos no gobernados. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué caemos o por qué un creyente puede caer y pecar delante de Dios? Bueno, hay dos fuentes. Si ve conmigo a la par, vamos a estudiar Santiago capítulo 1, por favor, versículo 13. Y debo apresurarme, si no, no voy a poder terminar. Nota, por favor, si no llegas allá, te pido que me escuches. Pero Santiago capítulo 1, verso 13. Hay dos fuentes en donde está el problema, el riesgo. Dice el 1:13, que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios. Nadie puede decir, Dios me está tentando en este momento. ¿Es Dios? No, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahorita explicamos esta palabra tentar. Sino que, viene una explicación, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En primer lugar, ¿cómo es que un creyente puede caer? ¿Cómo es que una persona peca? Bueno, hay alguien que es llamado en la Escritura el tentador. En Mateo capítulo 4, verso 3, cuando Cristo está siendo tentado en el desierto, dice la Escritura, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Recordamos en el Antiguo Testamento a Job, que para hacerlo maldecir a Dios en su propia cara, fue Satanás el que interactúa con Job y es Satanás el que va y quiere hacer que Job maldiga a Dios. Dios no es el que intenta hacer caer al hombre en pecado. Mira, cuando tú te encuentres en un cuadro de tentación, en un cuadro en el cual, híjole, puedo pecar de esta manera, yo sé, estoy siendo tentado hacia algo malo, de ahí el término tentación implica siempre algo malo en el español. Nunca pienses, es Dios el que me puso en esta situación. Porque Dios no quiere hacerte pecar. Dios no es así. Dios no hace eso. Pero el que se llama el tentador es especialista en eso. Es su labor. Lo que Él quiere es que toda persona niegue a Dios, toda persona quebrante los mandatos de Dios, y es un experto en analizar y ver qué es lo que a la persona le atrae para entonces atacar. Entonces hay dos factores que es el problema. El primero, el llamado el tentador, que es Satanás, que es el diablo que siempre intenta hacer e ir en contra de Dios. La palabra tentar significa prueba o prueba para hacer caer en una trampa. Pero también la palabra traducida como tentar, que es la palabra peirazo, se puede usar como prueba para hacer caer en una trampa, o sea, hacer pecar, o se puede traducir como prueba para conocer el verdadero carácter de alguien. Por ejemplo, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y cómo vamos a alimentar a esta multitud? Y dice el texto, el Señor lo dijo para probarlos. Ahora, no los está haciendo pecar, sino que les está preguntando para saber lo que hay realmente dentro de ellos. ¿Y qué hubo dentro de ellos, Señor? Ni tanto dinero nos va a servir. O sea, no habían pensado en que la solución la tenía Cristo en sus manos. Entonces, en una palabra, esta prueba que se traduce aquí tentar, porque los traductores interpretan que se habla de querer jalar para hacer pecar, entonces le ponen la palabra tentar. Y cuando no es para hacer pecar, sino para conocer lo que hay en el corazón, le ponen prueba. Podríamos decir que este término significa un obstáculo. Un obstáculo el cual o es un obstáculo para llevarte a un pecado o es un obstáculo para hacerte ver y trabajar en tu corazón. Obviamente, cuando hablamos de Satanás como el tentador, es que él quiere hacerte pecar. Esa es la idea, obviamente. No quiere mejorar tu vida, no quiere ayudarte a aprender algo, sino quiere que tú peques contra Dios. Ahora, hay que aclarar algo. La tentación en sí no es pecado, sino que es el medio para hacer caer en el pecado. Y la tentación se debe resistir.
Cada intento de Satanás para conducirnos a la desobediencia a Dios, la Escritura nos dice que debemos luchar y resistir. Es decir, no debemos, decimos nosotros, ceder ante la tentación. El problema es que hay uno llamado el tentador, y el segundo problema, la segunda fuente, es que hay una herramienta para la tentación. Nota por favor Santiago 1:13, como dice el verso 14. Dios no tienta, Dios no te quiere hacer caer en pecado, sino que cada uno, dice el 1:14, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valera le llama concupiscencia. ¿Cuántas veces hemos leído esa palabra y decir concupiscencia? ¿Y qué es eso, verdad? Concupiscencia es la palabra pasión. Esta es la herramienta para la tentación. La palabra concupiscencia, hermanos, es un fuerte deseo. Un fuerte deseo o pasión, aclarando que no toda pasión produce pecado o es pecaminosa. Como por ejemplo la alegría es una pasión. Es una emoción, algo que surge, algo que nos domina y no precisamente es pecaminoso. O la ira. La ira es una pasión y Jesucristo dice que se llenó de ira, pero eso no lo llevó a pecar. Él no pecó. Entonces, es un fuerte deseo, una pasión. No toda pasión produce pecado o es pecaminosa. Ahora, esta pasión radica en el ser de la persona y es lo que Satanás utiliza. ¿Para qué? Dice el versículo, sino que cada uno, dice, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En primer lugar, lo que Satanás hace, o más bien dicho, lo que la pasión no gobernada en mí hace, es que en primer lugar me atrae. Es decir, es como tratar de ponerme en un estado vulnerable. Es como en la casa, no en la casa de usted, ¿verdad? Sino en la casa de animales. Lo que se hace es tratar de sacar de la guarida a los animales o a los peces, a tratar de sacarlos de la guarida para que entonces puedan ser fácilmente atrapados. Atraer es ponerlo en una condición vulnerable, alejarlo de todo lo que le pueda proteger y ponerlo listo para atraparlo en un sentido. Pero dice, es llevado y seducido, dos palabras. La palabra seducir es atrapar con cebo. La primera palabra tiene la idea de jalarlo y ponerlo vulnerable. La segunda palabra, la idea principal es que lo haces por medio de algo que le es atractivo. El cebo. Satanás es especialista en observarte a ti y a mí. Conoce perfectamente lo que tú quieres. Y no solo Satanás, porque él no es omnipresente. Todos los demonios, que es el imperio de Satanás, tienen esta misma idea. Observar. Escucharte hablar. Ver lo que estás viendo. Ver lo que escuchas. O bueno, escuchar lo que escuchas. Ver cómo reaccionas ante tal circunstancia. Y ellos dicen, esto es lo que le gusta. Esta es su pasión. Entonces, hay que presentarle la pasión que a él le gusta, a ella le gusta. ¿Y qué va a suceder? Va a comenzar a acercarse sin darse cuenta que está poniéndose vulnerable. Y esto que le atrae, listos para entonces atraparlo. Y no es que Satanás te va a atrapar. Ahorita entendemos un poquito eso. La herramienta de la tentación entonces se llama pasión, que nos prepara como el cebo prepara al pez en el arpón. Cuando la fuerte pasión vence, el escritor dice que la pasión ha concebido. Nota por favor Santiago 1:14, si todavía estás por ahí. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y luego el 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Cuando la fuerte pasión vence, le llama aquí concebir, que significa atrapar. ¿Qué es lo que te atrapa, hermanos?
Entendamos esto, no es Satanás con brazos invisibles abrazándote. En una palabra es, tú cediste a tu pasión. Tu pasión te ganó. Es tu pasión el problema. Y es Satanás que usa tu pasión para hacerte pecar delante de Dios. Y él incluso puede hacer que después decir, yo no hice nada. Es él. Y tiene razón. Él no empuja a nadie a pecar. No puede hacerlo. A menos que el Señor le permita poseer a una persona, no es el estado de todos nosotros o del mundo en general. La pasión logró su objetivo. Cediste ante tu propia pasión. Entonces cuando pecas, hermano, no digas, es que me haces enojar. No, es que te gusta enojarte. No digas, es que tuve que mentir. No, te gusta mentir. No digas, es que forniqué, es que adulteré. No, te gusta eso. Y cediste ante tu pasión. Cristo dijo, antes de llegar a eso, ¿en dónde se gana la victoria? Venciendo mis pasiones. David fue vencido por sus pasiones. Autoconfianza. ¿Podemos ganar? Vayan ustedes, ¿para qué voy yo? Autosuficiencia, ¿verdad? Somos buenos, aquellos son los amonitas, vayan, acábenlos, hagan lo que tengan que hacer. Autosatisfacción, quería descansar. Particularmente en ese año no quería levantarse temprano, estar en lugares inhóspitos, él quería descansar en su palacio como todo rey quizá lo veía en la televisión, y no tenía televisión, pero veía y decía, yo quiero mi propia autosatisfacción. ¿Qué de malo tiene descansar un poco? Hermanos, aquí es donde empieza el problema. Recuerda, la tentación en sí no es pecado, pero si tú y yo no gobernamos nuestras pasiones, las pasiones nos empiezan a ganar. La autosatisfacción. A David lo venció su ociosidad. Dice que se levantó el atardecer, se levantó de su lecho y se comenzó a pasear a ver qué pasaba. La ociosidad, dijo alguien, es el taller del diablo. No aprovechaba su tiempo. Esto no quiere decir que hay que estar afanados todo el día y quemándose las pestañas. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vengan y descansen un poco. Pero aún el descanso es aprovechar el tiempo. No, David estaba en ociosidad. David fue vencido por su lujuria. Cuando él anduvo allá en el terrado, un terrado de la desgracia, vamos a entenderlo así, ¿sabes por qué? Porque en ese terrado David fue humillado por su propio hijo Absalón. En ese terrado que veía toda la ciudad, puso una tienda y Absalón durmió con todas sus mujeres de David para decir, yo soy el que manda. El terrado de la desgracia y vergüenza. Y en ese terrado ve a una mujer desnuda y no dijo, ay, perdón, sino que su pasión se entregó a su pasión. Cristo dijo que el hombre es esclavo del pecado y que solo Él podía liberarlo. Es decir, que el hombre vive satisfaciendo sus deseos. Esa es la manera de vida del hombre y por lo tanto vive pecando contra Dios constantemente. Efesios capítulo 2 verso 3 dice la Escritura, entre ellos, entre el mundo pecador, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y describe de esta manera, escucha, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fue entonces en un momento de esa vida que se caracteriza por vivir satisfaciendo nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos y anhelos fuertes, que dice el verso 1, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él quiso sacarme de ahí y hacerme ver y sentir cosas diferentes y ya no querer seguir corriendo en las mismas pasiones. Eso no quiere decir que ya no tengo pasiones, pero eso es lo que hace el Señor. A uno que el Señor le ha dado vida nueva y eterna,
uno de ellos, o sea, los creyentes, también tenemos pasiones. Primera a los Corintios 10:13. Les dice Pablo a una iglesia lo siguiente: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Nota, tú creyente también tienes tentaciones porque también tienes pasiones. Pero dice el Señor que gobierna sobre todas las cosas, dice que la tentación, e incluida la pasión que atrae esa tentación, no es más fuerte. Si realmente nosotros entendemos esto, podemos gobernar nuestras pasiones, porque dice que Él va a producir en nosotros y nos va a dar la manera de cruzar y salir sin haber caído en esa tentación. Sí puedes dejar de enojarte, sí puedes dejar de la lujuria, sí puedes dejar la mentira, sí puedes dejar el amor al dinero, sí puedes dejarlo, sí lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque el Señor a los creyentes, a los que Él ha sacado de esa vida que no puede abandonar la satisfacción en el pecado, a los que nos ha sacado, dice que Él nos da los recursos para poder vencer la tentación y por tanto también nuestras pasiones. Él dará la vía de escape. Decía en una ocasión, hermanos, que la tentación no es como una sala con muchas puertas en las que, ¡ay, viene la tentación! Abre una puerta y ¡fum! Ahí Dios da la salida. No, la tentación es como un túnel. Y la puerta de salida está del otro lado del túnel. Dios quiere que cruces y que venzas tus pasiones. No que cada vez caigas en las mismas pasiones. El creyente ha sido liberado del pecado que le condenaba, pero también del poder invencible del pecado por medio de Cristo. Por tanto, somos llamados a resistir nuestras pasiones y vencerlas. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, es decir, lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo entendió una cosa. Pablo, el gran apóstol Pablo, tiene pasiones y su enfoque es, yo sé que el problema, la fuente de los pecados en el creyente radican en sus pasiones. Y él dice, yo lo que hago es que golpeo mi cuerpo. No habla de martirizarse, dañarse, habla de que entiende que son sus pasiones de él con las que tiene que luchar. Y dice, y la gobierno, lo someto, lo hago mi esclavo, no me esclavizo a mis pasiones. Yo esclavizo a las pasiones a mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo he predicado el Evangelio y no vaya a ser que yo mismo cometa el error de pecar. Eso, hermanos, es una ofensa al Evangelio que predicamos. Entonces, ¿el creyente puede superar la tentación? Bueno, no solo puede, eres responsable de hacerlo. Aquí es donde se gana o se pierde la batalla contra la tentación. Debo dominar mis pasiones. Que sea la verdad de Dios la que gobierne y no mis deseos incontrolados. Piensa en esto. ¿Te quieres salvar de no ser comido por un cocodrilo? Pues te salvas no saltando al pantano, que nadando entre los cocodrilos, ¿no crees? Mejor no saltes. Porque una vez que saltas, ya no hay vuelta atrás. Ahí se gana o se pierde la batalla contra la tentación. La caída de un creyente entonces inicia con los deseos no gobernados. Y eso conduce a lo que voy a llamar así, pecados ocultos. Quizá no voy a terminar el tema, seguiremos el próximo jueves si Dios nos da vida, pero hay pasiones no gobernadas, había pasiones no gobernadas en David, quedan en evidencia en esa porción. Ahora, quedaban en evidencia desde antes. Tenía a Mical, la hija de Saúl. Después Saúl le quita a Mical y ella toma por mujer a otra mujer, no recuerdo ahorita el nombre de ella, también a la esposa de Nabal, ¿recuerdas? Y no solo eso, después tuvo otras más mujeres.
Ahora, es que era rey y así se permitía. No, es que era evidente que era una pasión en él. Y luego su hijo salió con el triple de pasión y tuvo 900 mujeres. Yo no quiero decir que el pecado se multiplica en nuestros hijos. Solo quiero decir que debemos luchar con nuestras pasiones. Era evidente que había pasiones en David y David no las controló. Cuando la tentación se convierte en... hablemos ahora entonces de pecados ocultos. ¿Cuándo la tentación se convierte en pecado? He dicho que la tentación no es pecado en sí. Pero ¿cuándo se convierte en pecado? ¿Será en el verso 4 cuando dice, y mandó llamar a Betsabé y luego durmió con ella? Ya pecó David. Antes de eso se hubiera evitado el pecado. Bueno, leyendo Santiago 1, si todavía estás ahí, nota el versículo 15. Dice entonces que la pasión nos seduce, nos atrae. Y dice el verso 15, después cuando la pasión ha concebido, es decir, cuando mi pasión ya me atrapó, da a luz el pecado. Ahora, nota algo interesante. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este texto dice que cuando la pasión ya nos ganó en esa transacción en el corazón de si lo voy a hacer o no, al momento en que la pasión gana, das a luz pecado. Habla de como dar a luz un hijo, no, concebir. Cuando un bebé se fragua la concepción, aunque no ha nacido el bebé, ya está en el vientre, por decirlo así. Aunque no lo has cometido, ya pecaste. Dice que cuando en tu corazón tu pasión ya te ganó y dijiste, David, ponte en los zapatos de David. Cuando David dijo, wow, qué hermosa, ya. No era necesario, agrega, ¿no? Pero llamar a Betsabé, dormir con ella. Cuando la pasión me ganó, ya se concibió el pecado. Y es por eso que yo llamo a esto pecados ocultos. Porque quizá pienses, pero no lo hice. Dice la Escritura, ya concebiste pecado. Aun cuando el pecado no se haya consumado. Esa palabra consumar significa acabar, cumplir, llevarlo a cabo. Aun cuando eso no suceda, ya se concibió el pecado. La transacción se efectuó en el corazón cuando el deseo venció a la voluntad. Cuando ese deseo incontrolable venció tu voluntad ahí en tu corazón, ya pecaste. Jesucristo dijo en Mateo 5, 27 y 28, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Dónde se dijo eso? Éxodo 20. La ley. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La ley no solo habló del adulterio como no adulterarás, lo dice la Escritura, pero también dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, que es lo que lleva a adulterar literalmente y físicamente. Podríamos decir, ahora no exploté como antes. Gracias a Dios. Pero si en tu corazón menospreciaste a la otra persona, no le voy a hacer nada más, ya pecaste. Esto nos enseña algunas verdades en cuanto al pecado. Y voy a detenerme después de ver estas verdades. Hablamos de pecados ocultos, pero algunas verdades en cuanto al pecado. Los pecados ocultos también son pecado ante Dios. Romanos 2:16 dijo Pablo lo siguiente: el día, hablando del día del juicio, el día en que según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En aquel día del juicio, el Señor juzgará, es decir, actuará en contra de los secretos de los hombres, de los pecados ocultos. Ahora, si hablamos de pecados ocultos, también hay pecados de hecho. Las acciones pecaminosas son una ventana al corazón. Lo que hacemos simplemente demuestra lo que ya había en nuestro corazón.
no funciona de manera al revés. No es cuando lo cometo que me mancho, es que me manché en mi corazón y ahora lo estoy cometiendo. El pecado cometido en acción solamente es una ventana al corazón, pero sí debo decir esto y que recibirá mayor castigo. El Señor Jesucristo, hablando en Apocalipsis 20:12 a Juan escribiendo, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Interesante. No solamente juzgará los secretos de los hombres, sino que juzgará y el pago será de acuerdo a lo que hicieron. Decía en una ocasión un pastor: aún a los que aborrezcan a Dios les conviene portarse bien, porque las obras añadirán a su pecado condenación. Los pecados siempre están acompañados de otro pecado. Y esta es la tercera cosa que aprendemos acerca de esto. Los pecados ocultos también son pecados. Los pecados de actos son una ventana a mi corazón y son más condenables por el Señor. Y en tercer lugar, los pecados siempre están acompañados de otro pecado y el siguiente es más horrendo y dañino que el anterior. De manera breve menciono: David cometió traición a Urías. Vivían cercanos por ser hombres de confianza de David y él se aprovechó de eso. David engañó, intentó hacerlo con Urías para que Urías pensara que el hijo que iban a nacer de Betsabé era suyo. David quebrantó su llamado de rey de cuidar a Israel y expuso a muerte a su ejército. Acerca a los que les ataquen y que les maten, y mataron soldados. Ahora, en toda guerra uno piensa, toda guerra hay muerte, ¿no?, de los dos bandos. Bueno, esto es lo maravilloso. Cuando tú ves la narrativa del Antiguo Testamento, cuando Dios está con su pueblo Israel, no moría ninguno y ellos mataban a los otros. Cuando había muerte de parte de acá, del pueblo de Israel, ellos decían: ¿qué pasó? Pero nota esto: cuando quiere matar a Urías y lo pone al frente de la batalla, les dice: vayan y déjenlo solo, y cayeron otros junto con él porque no lo dejaron solo. Pelearon con él al frente. Y el rey David no le importó. Él estaba quebrantando su llamado como rey de gobernar y cuidar las ovejas del Señor. No le importó que las maten para yo salir librado. David asesinó a Urías porque él fue el autor intelectual de su muerte. Lo veremos más adelante, ya no la próxima semana, pero más adelante. David se justifica a sí mismo y trata de cubrir su crimen. ¿Y cómo estuvo eso que decía él gobernaba con justicia y equidad? Aquí se vino abajo todo. Fue un acto injusto. Y no solo eso, David se aprovechó de la viuda. Y sí, escúchalo, era viuda, se aprovechó de la viuda. Entendamos algo: la caída de un creyente se pierde o se gana gobernando tus pasiones. Porque cuando cedes a tus pasiones, hay pecados ocultos y hay pecados de acto. Y este es el tercer punto que veremos la próxima semana. No hay pecado que quede impune. Ninguno. Él siempre, siempre los va a sacar a la luz. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar al Señor, que es el que puede perdonar y limpiar todo pecado. No quiero dejarlos así porque parece todo como muy complicado. Solo quiero decir lo siguiente. Dice el Señor: confiesa tu pecado y recibes gracia. Pero tienes que venir al que es la fuente del perdón, que es Cristo. Hermanos, todos los días, cada uno de los que estamos aquí necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pecamos. Pero hay algo importante. Necesitamos ser vencedores sobre nuestro pecado. Vencer nuestras pasiones. Si Dios permite, próxima semana terminamos el tema, pero observa cuáles son esos deseos que te llevan a pecar.
lucha contra ellos. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas lo que no debemos hacer. Y a través de tu palabra nos enseñas lo justo y santo que tú eres, que no toleras el pecado y que observas nuestros corazones. Y a la vez ver el amor, esa gracia, Señor, esa misericordia y esa fidelidad tuya, perdonando y cumpliendo tu pacto con un hombre que falló rotundamente, pero tu gracia es mayor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a entender y a predicar a este mundo que vive en sus pasiones y en sus pecados, que necesitan a Cristo, porque si no, ellos pagarán por su pecado con la eternidad en el infierno. Ayúdanos a amarles de tal manera que les compartamos el medio de la salvación que nosotros recibimos, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, te alabamos. En Cristo Jesús. Amén.